Entonces, os cuento un poquito la razón por la que estamos aquí hoy. El propósito de esta quedada es la de hablar un poquito sobre algunos obstáculos que sé que tenéis respecto a vuestra creatividad y competencia en yoga. Es decir, la charla de hoy es sobre cómo aumentar tu creatividad y competencia en el yoga. Y me baso en la información que me llega a través del formulario de contactos que vais rellenando a medida que os apuntáis a mi ebook gratis. Entonces veo que se ha conectado Angie Prieto. Hola, Angie. Entonces, para recordaros, los que estáis suscritos a mi newsletter, que habéis recibido esta invitación, cuando os suscribís a mi ebook gratis, os invito a rellenar una encuesta de bienvenida, y en esta encuesta de bienvenida me habláis de qué es lo que estáis buscando, qué problemas tenéis respecto al yoga y la anatomía y qué es lo que queréis solucionar. Y entonces, en base a esto, lo que me ha sorprendido leer mucho, bueno, al principio me sorprendió, es ver que algunos tenéis dificultad con sentir motivación, sentir inspiración para dar vuestras clases, para sentiros creativos y aparte de todo lo que necesitáis respecto a entender mejor la anatomía para poder acompañar vuestros alumnos. Y en la práctica del yoga, respetando su anatomía, evitando lesiones y cultivando así un cuerpo sano y saludable. Y sobre esa información que voy leyendo y digiriendo, asimilando, lo que he preparado la charla de hoy, porque he estado reflexionando sobre cuál es la razón por la que os sentís, tenéis dificultad para ser creativos. Entiendo con más facilidad lo de sentirse inseguro frente a un alumno cuando uno no entiende bien la anatomía. Pero la parte de creatividad al principio pensé, ay, ¿y eso cómo se relaciona con la anatomía? Y se me encendió una bombilla y sobre esto os quiero hablar hoy, creatividad y competencia. Y cuando hablo de competencia me refiero a sentirse confiado en la propia enseñanza, sentir que uno tiene los conocimientos necesarios para acompañar a sus alumnos y la creatividad adecuada para utilizar las herramientas que uno tiene a favor de ese alumno y en el proceso de acompañamiento. Entonces, quiero saludar a Cristina, que se conecta desde Cambrils, en Tarragona. Hola, Cristina. Entonces, no sé si, bueno, habéis estado desde el principio. He tenido un principio un poco caótico que espero que YouTube me deje editar luego. No me gustó cómo empecé este video. Entonces, voy a mirar a mis apuntes, pues si me veis haciendo cosas es que los estoy colocando para poderlos leer bien. Y entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a primero a definir un poco cuál es el problema, el que os acabo de pincelar, creatividad y competencia, entender cuáles son los obstáculos que impiden que os sintáis creativos, ¿vale? Y competentes en la enseñanza del yoga, y no son los obstáculos que vosotros creéis que son. Esto es lo que os quiero comentar hoy. Y luego también lo que vamos a hacer es ver los pasos a seguir o el modelo a seguir para cambiar la perspectiva, para cambiar y salir desde este punto en el que muchos sé que estáis trabados, ¿vale? Entonces, si lo que os estoy contando os resuena, me encantaría que me lo dejarais en los comentarios del chat, y así os puedo leer a medida que voy presentando para saber un poco cómo recibís la información que os estoy compartiendo. Os cuento que normalmente estoy más acostumbrada a reunirme por Zoom, y en Zoom es más fácil ver a las caras de las personas, ver su respuesta a través de las expresiones faciales, y como ahora no os puedo ver, me ayudáis si me dais feedback escrito a través del chat para estar yo segura de que me seguís bien y que voy
encauzando bien ese discurso, ¿vale? Entonces, pues ahí está el chat esperándoos. Para los que quizás sois nuevos a mi lista de correos o no me conocéis, os quiero dar una pequeña, gracias Angie, una pequeña presentación, o sea, explicación sobre mí. Entonces me llamo Julia Zata y enseño anatomía a profesores y practicantes de yoga. Y mi trabajo consiste en ayudar a yogis de todo el mundo a entender y conocer mejor su cuerpo en la práctica del yoga, sobre todo porque cuando empezamos a practicar yoga o incluso si tenemos una práctica ya continuada, lo que ocurre es que sentimos, percibimos cosas en nuestro cuerpo que no podemos, que no entendemos, que quizás podamos expresar, pero que no entendemos y necesitamos un poco este entendimiento para sentirnos más seguros en nuestra práctica. Y gracias, Nadia, me dice que se escucha perfecto. Y estar seguros de que vamos por buen camino con la práctica, ¿vale? Entonces, mi trabajo de enseñar, uso el modelo anatómico para ayudar a mis alumnos a entender mejor su cuerpo, a entender sus percepciones físicas y a aumentar su conciencia corporal, porque mediante el aumento de la conciencia corporal y el entendimiento estructurado de nuestro cuerpo podemos cuidarnos mejor. Y luego todo esto nos ayuda a acompañar mejor a nuestros alumnos. Una vez que nosotros lo podamos entender, también lo podemos transmitir con más facilidad, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que hago y los que me conocéis hace tiempo sabéis que todo eso lo voy transmitiendo regularmente a través de mis píldoras de anatomía en las que doy pequeños tips en respuesta a las preguntas que me llegan a través de mi correo electrónico, redes sociales, etcétera. Entonces, vamos a empezar. Entonces, como os contaba, pues esto, lo que os voy a comentar hoy es un poco en respuesta a lo que leo en vuestros comentarios en el formulario de bienvenida que vais rellenando a medida que os descargáis mi ebook en mi página web. Para los que no sabéis, en mi web tenéis un ebook de regalo gratis que se llama Guía Práctica de Anatomía para Yoga. Angie dice, tus píldoras siempre interesantísimas. Muchas gracias, Angie, me alegro. Entonces, a mí me gustaría saber de los que estáis aquí, cómo os resuena esa idea de creatividad y competencia en yoga. Es decir, ay, hola Catalina, qué bien que hayas podido juntarte hoy, me alegro un montón. Entonces, ¿tenéis dificultad a la hora de ser creativos en la práctica del yoga? ¿Os resulta fácil? ¿De qué forma la anatomía os ayuda a ser más creativo o os pone las cosas más difíciles? Y tenéis el chat para comentar si os apetece. Entonces, mientras tanto, os voy comentando lo que entiendo por creatividad y lo que entiendo por competencia, ¿vale? Para que nos entendamos. Pues la creatividad lo entiendo como capacidad o facilidad para inventar o crear algo, mientras que competencia es la capacidad para el desarrollo de algo, ¿vale? Entonces ahora explico, bueno, esas son definiciones del vocabulario, os explico en mis palabras mejor. A ver, ¿qué más hay por aquí? Vanessa, ay, qué bien que estés aquí, me alegro un montón. Dice, creo que hay temporadas donde soy más creativa y definitivamente la anatomía ayuda mucho. Catalina dice, ¿hay alguna píldora para estructurar una clase? A veces ya no sé qué más inventar. Pues de esto vamos a hablar un poquito. Entonces, desde mi entendimiento, la creatividad, para poder ser creativos, lo que necesitamos es sentirnos libres. Para mí la creatividad es consecuencia de libertad. Cuando yo me siento libre de crear, puedo ser creativa. Cuando me siento constringida,
pues mi creatividad no sale, no surge, no la encuentro, ¿vale? No sé si a vosotros os pasa algo parecido. Mientras que la competencia, es decir, yo lo entiendo como tener un conocimiento claro y bien estructurado que me permite sentirme segura en lo que creo. Por tanto, para sentirme a gusto con mis clases, para sentirme que estoy dando lo mejor de mí, necesito dos partes: la seguridad que me da el conocimiento y la libertad que me permite ser creativa. Necesito estructura, necesito libertad. Entonces, lo que para mí es la estructura es un marco, una referencia sobre el que me apoyo, y esta referencia me permite ser creativa y adaptarme o crear instrucciones, crear algo en base a las circunstancias, poder ser creativa en el momento porque me apoyo sobre un marco de referencia que me sirve como base, ¿no? Porque excesiva libertad también lleva a sentirse demasiado abrumada, excesiva rigidez lleva también a sentirse constringido. Entonces, es un poco un equilibrio entre esas dos facetas, ¿vale? Catalina dice súper de acuerdo. Lucía dice que estás en Hervás, el norte de Extremadura. Ah, qué chulo. Hola, Lucía. Qué bien. Tú también aquí, me alegro de ver más que caras conocidos, nombres conocidos. Vale, entonces, para ser creativos y competentes en nuestras clases, en nuestro trabajo, en nuestro oficio, necesitamos estructura y libertad al mismo tiempo. Entonces, llevando ese discurso a la anatomía y el yoga, ¿qué es lo que estoy diciendo en realidad? Pues yo creo que la razón por la cual muchos, quizás algunos de vosotros o nosotros a temporadas, nos sentimos limitados en nuestra creatividad es porque lo que buscamos o lo que buscáis es en anatomía o modelo prescriptivo, es decir, lo que veo a través de lo que me llega en cuanto a preguntas sobre píldoras, me llegan muchas preguntas que buscan una postura que soluciona un problema físico. ¿Vale? Entonces, esta mentalidad se llama, es una mentalidad que llamo o se llama modelo prescriptivo, y el modelo prescriptivo se basa en cómo entendemos la medicina. Es decir, tú cuando vas al médico le cuentas lo que tienes, te hace un diagnóstico y en base a tu diagnóstico te da una prescripción. Muchas veces esta prescripción es una medicina directamente, ¿vale? Entonces es una medicina por X patología. Esto es el modelo médico, que lo llamamos modelo prescriptivo, ¿vale? Y veo que muchos yogis entienden el yoga de la misma forma, que el yoga puede ser prescriptivo. Una asana para lesión de menisco, una asana para lesión de menisco. Ese es el modelo prescriptivo que muchos buscáis y por eso me escribís con vuestras preguntas para las píldoras. Entonces, aquí Darfe dice, llegado tarde, pero no me lo quería perder. Ay, gracias por estar aquí y por tu tiempo. Estoy súper contenta de estar en tan buena compañía. Entonces, decirme si os resuena lo que os estoy comentando en cuanto a modelo prescriptivo. ¿Os resuena esto? ¿Es la manera que entendéis? Decirme si es como vosotros entendéis el cuerpo o si en algún momento habéis entendido vuestro cuerpo o el cuerpo de vuestros alumnos de esa manera en respecto al yoga. Vale, mientras tanto voy a seguir con mi discurso. Entonces, desde el modelo prescriptivo, cuando llevamos el modelo médico al yoga, esa mentalidad prescriptiva, buscamos una solución un poco simplista a un problema complejo. Y es un problema complejo en el sentido que desde esta manera de pensar
solo pensamos que la patología, esa cosa que tiene este nombre, tiene una solución que es una asana de yoga, sin tomar en cuenta la persona en su totalidad, es decir, la persona puede ser su estado de ánimo, la situación que está atravesando, la edad, su constitución física, su práctica de yoga, los movimientos que realiza a diario, sus hábitos físicos, sus hábitos de salud y de cuidado, ¿vale? Como hay muchos factores que hacen que los seres humanos seamos complejos y que tenemos como profesores de yoga que tener en cuenta. Y cuando abordamos el yoga con una mentalidad prescriptiva, básicamente anulamos a la persona y solo nos enfocamos en el nombre de su diagnóstico. Y entonces es normal que uno se sienta poco creativo cuando piensa desde este marco, porque es un marco muy limitado, es un punto de vista muy constringido que brinda muy poca autonomía, no brinda libertad. Desde esta mentalidad pensamos que si yo tuviera un manual que me dice por cada patología, X postura, pues ya está, lo memorizo todo y lo voy aplicando, ¿vale? Y entonces esto resta creatividad. Solo estamos como empastillando a los alumnos con nuestras asanas. Es un modelo como reductivo. Voy a mirar lo que me decís en el chat. Cristina dice, yo creo que no podemos tratar el yoga desde este modelo prescriptivo. Catalina dice, más que entender el cuerpo de esa manera, para mí es importante saber qué no puedo hacer o qué debo hacer mejor en cada asana para cuidar las lesiones de mis alumnos. Vale, entonces a ti te preocupa lesionar a tu alumno, si entiendo bien, y qué es lo que puedes hacer para apoyar más la salud de tus alumnos y qué es lo que puede ser contraindicado. Vale. Entonces, lo que dices, Catalina, va muy en línea con veritas mágicas. No sé lo que quiere decir, es lo que dice Angie ahora. Varitas mágicas, perdona, te he leído mal. Varitas mágicas, sí, pildoritas, ¿vale? Pastillitas. Entonces, digamos que cuando tenemos esta idea de un modelo prescriptivo, no pensamos desde lo que puede ser la variabilidad anatómica, que es como las diferencias físicas del alumno, esto que os acabo de decir, su constitución, edad, estilo de vida, conciencia corporal, historial clínico, como todos estos factores inciden en la ejecución de la asana del alumno y que en realidad, pues, sí, que tenemos que ampliar un poquito más nuestra mirada para poder entender mejor cómo podemos intervenir en yoga desde una estructura que nos da seguridad y también poder tener la creatividad de adaptarnos a la necesidad individual de cada persona. Desde un modelo prescriptivo es muy difícil poder ser flexibles y adaptables a cada persona, ¿vale? Entonces, cuando queremos ayudar a nuestro alumno normalmente y no tenemos unas sólidas bases anatómicas, buscamos unas normas generales que podamos utilizar en las clases. Y estas normas generales me las habéis pedido muchas veces o me las han pedido muchas veces las personas que me escriben y las personas a las que doy clases en formaciones de yoga. Entonces, aquí a mí me gustaría llamar la atención al enfoque que le estamos dando a cómo podemos ayudar al alumno. Cuando utilizamos este enfoque como prescriptivo, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo que dejar de hacer con una persona con X patología? Estamos cerrando demasiado nuestro enfoque, nuestra mirada, y yo propongo el marco holístico que se aplica
con mucha facilidad a la anatomía para empezar a ver de forma más despejada el campo en el que estamos actuando y desde esta claridad poder intervenir de forma un poco más eficaz y también poder acompañar a cada persona de forma más individualizada en vez que de forma más generalizada, ¿no? Porque al final las intervenciones prescriptivas funcionan, pero son muy limitadas, funcionan hasta que no funcionan y siempre hay gente que se salta la regla y cuando esto ocurre y uno solo se está basando en un modelo prescriptivo, ya no tiene más recursos porque se les acabó el listado de recursos, ¿vale? Entonces, yo encuentro que tenemos que cambiar nuestra mirada desde el modelo más prescriptivo, que es algo que nos viene dado también culturalmente por cómo entendemos el cuerpo gracias al modelo médico que hemos como recibido. Y tenemos que cambiarlo por una visión holística, que la visión holística se aproxima más a lo que estamos haciendo a través de la práctica del yoga y de la razón por la cual el yoga funciona, ¿vale? Y entonces, si vamos a contrastar el modelo holístico con el modelo prescriptivo, vuelvo un momento al modelo prescriptivo para luego describir el modelo holístico. En el modelo prescriptivo muchas veces, si solo pensamos de esa manera, nos cuesta entender el porqué de nuestros ajustes a fondo. No entendemos qué es lo que están haciendo nuestros ajustes y por qué los aplicamos. Solo utilizamos una idea de que esto funciona para esto y ya está. Esto es un modelo que es rígido y nos da poca flexibilidad y poca libertad para intervenir y nos hace muy difícil poder adaptarnos a cada persona en el momento en el que se encuentra, ¿vale? Y de nuevo, esto hace mucho, eso contribuye a esta sensación de desconocimiento y a la sensación de falta de creatividad, ¿vale? Mientras que para contrastar el modelo holístico, para definirlo, es un concepto filosófico que considera el ser humano como un todo. Viene de la palabra griega holos, que significa totalidad, la misma palabra de la que viene holograma, que es esta visión tridimensional de un objeto, de un cuerpo. Y significa que el todo, es decir, en ese caso la persona y su cuerpo, es más que la suma de sus partes, ¿vale? Entonces, significa que empezamos a tener una mirada un poco más global. Entonces, cuando pensamos en una persona como suma de sus partes en yoga, pensamos quizás mente, cuerpo, alma, corazón, o más específicamente cuerpo físico, energético, emocional y espiritual, ¿vale? Y sabemos que intervenir sobre cualquiera de estos cuerpos, hacer un movimiento en esta estructura global, va a cambiar toda la estructura, porque cada parte se relaciona entre sí para crear este todo, ¿no? Para reforzar esta frase de que el todo es más que la suma de sus partes. No somos una máquina que una pieza se quita y se vuelve a poner, sino cada vez que movemos una pieza, todo se reorganiza, porque las diferentes partes que forman el todo están relacionadas entre sí. Y a nivel anatómico, este concepto se entiende muy bien cuando entendemos la anatomía desde una perspectiva holística. Desde una perspectiva de anatomía holística entendemos cómo las diferentes partes del cuerpo se relacionan entre sí y por tanto cómo una de estas partes al moverla o a cambiarla cambia la experiencia total y global de ese cuerpo en esa postura, en esa clase, en ese contexto, ¿vale? Entonces, un ejemplo de eso que se me ocurrió el otro día en la bici, para traerlo a un ejemplo un poco más específico, es que imagínate que, bueno, yo voy en bici por Barcelona, bicicletas que rentas o alquilas, entonces cada vez que cojo una bici tengo que ajustar el sillín para poder viajar tranquilamente y cómodamente, adapto el sillín a mi cuerpo, ¿vale? Entonces,
si no tuviera esta libertad de adaptar esta bicicleta a mi cuerpo, hacer este recorrido en bici me resultaría muy incómodo o incluso imposible. Cuando el sillín es demasiado bajo, pues mis cuádriceps trabajan demasiado, se me cansan las piernas, es un esfuerzo brutal ir en bici por una cuesta. Si el sillín es demasiado alto, tengo muy poca estabilidad porque mis pies apenas tocan los pedales y menos el suelo, es muy peligroso. ¿Vale? Y las asanas de yoga también se tienen que poder adaptar a la persona, a su cuerpo, a sus proporciones físicas, para que la asana se sienta rica, gustosa y para que traiga beneficios a las personas. Entonces, desde la mirada holística empezamos a ver desde lo global y desde esta visión global empezamos a hacer pequeñas intervenciones basadas en la necesidad de la persona en ese momento. Voy a leer los comentarios a ver qué es lo que me estáis diciendo y a ver qué estáis diciendo por ahí. Me encantaría saber lo que os parece lo que os estoy contando. Angie dice, tengo 2 formatos de práctica diferentes. Si me ciño a los ajustes propiamente dicho, pierdo el sentido de lo que entiendo por yoga. Pero los profesores de yoga, dice Cristina, no tenemos los conocimientos de un fisioterapeuta. Nuestra formación a nivel anatómica es mínima, es correcto. Dar fe, dice, creo que el modelo holístico lleva al alumno al autoconocimiento y el autocuidado. Si tenemos esta base, contribuye a saber qué necesitamos cada uno. Es el camino de crecimiento como alumno y maestro. Muy bien, me encanta. Para eso está Julia, para enseñar anatomía, dice Darfe. Cristina dice, ajustar una asana sería utilizar materiales como blocks, mantas, cinturones. Sí, preparar esa postura para que se adecue al cuerpo del alumno, en vez de exigir a que el alumno haga la postura como tú entiendes que es la forma correcta. En el modelo prescriptivo también caemos mucho en esa cosa de correcto, incorrecto. Es un modelo un pelín rígido, ¿vale? Mientras que el modelo holístico es, vale, yo tengo esta idea de cómo debería ser esta postura, pero ese cuerpo hasta ahí no llega. ¿Cómo puedo ajustar esa postura a ese cuerpo para que pueda disfrutar su práctica? Y es cierto lo que decía Cristina, que necesitamos unos conocimientos anatómicos para sentirnos más competentes en nuestras clases. Y entonces el modelo anatómico nos da una estructura, una base, una seguridad que nos permite luego ser creativos y aplicar el modelo holístico. Y también es importante saber qué tipo de anatomía estamos estudiando, porque ahora, bueno, hay muchas opciones a nivel de estudiar anatomía, pero es importante para un yogi que la anatomía se enfoque desde una perspectiva holística, si no volvemos a lo mismo, al estudio de las partes, pero no entendemos cómo estas partes se relacionan entre sí y cómo moverlas o cambiar las maneras de hacer las posturas afecta sobre el todo desde una perspectiva anatómica. No sé si me he explicado de forma clara. Vale. Entonces, desde la anatomía holística, pues esto, traemos el concepto holístico claramente al cuerpo y apoyamos la salud global del cuerpo. Otra cosa importante del modelo holístico que siempre apoyamos la globalidad, apoyamos el bienestar global del cuerpo y de la persona para fomentar salud. Cuanto más salud, menos enfermedad habrá. Mientras que en el modelo médico prescriptivo siempre queremos quitar la patología. Nos olvidamos del resto de la persona y nos centramos en la patología. Son 2 enfoques diferentes que son complementarios. Lo que creo que es como profesores de yoga tenemos que centrarnos en nuestro ámbito, que es desde el enfoque holístico. Pero cuando entramos en pánico frente a un alumno con una lesión que no sabemos cómo ayudar o que tiene un cuerpo que no entendemos, pues nos vamos a lo que conocemos, al modelo médico, al modelo prescriptivo, y entramos en una pequeña crisis, ¿vale? Por tanto, espero trayendo un poco de claridad sobre este asunto y si no, como reforzando lo que ya sabéis y creéis
para que podamos en nuestros momentos de pánico recordar: espérate, estoy dando una clase de yoga, deja que me centre en el modelo holístico, en la persona en su totalidad, en cómo vivencia la postura en ese momento y en lo que se sienta mejor para, lo que puede ser mejor para él, en vez de pensar en qué es lo que quito, qué es lo que arreglo para que pueda hacer la postura más de forma perfecta, ¿vale? Si me entendéis, decírmelo en el chat. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa anatomía holística de forma concreta? Pues la manera en la que yo entiendo la anatomía holística, yo la estudié cuando me formé en masaje Rolfing en el 2006. Toda la formación empezaba con el concepto de las fascias, entender qué son las fascias, cómo relacionan todas las diferentes estructuras del cuerpo unas con otras. Y esto es, digamos, la base de la anatomía holística, las fascias como concepto y como realidad física que funciona como no sé si decir el engranaje, es lo que realmente crea articulaciones a nivel óseo, a nivel muscular y a nivel orgánico que nos ayudan a ver de forma muy clara cómo las diferentes partes de nuestro cuerpo inciden unas sobre otras y cómo están interrelacionadas, ¿vale? Por tanto, el tema de las fascias es algo sobre el que incido mucho en mi curso de Anatomía Aplicada al Yoga, que empieza que abre inscripciones la próxima semana. Y es porque es una realidad anatómica física tangible que nos ayuda a entender con mucha claridad el modelo holístico. Y luego, a partir de ahí, estructuro las clases de manera que cada una se basa sobre un cimiento que he creado en la clase anterior para que el entendimiento de los que estudian conmigo sea bien organizado, bien estructurado y que gracias a esta estructura puedan adquirir los conocimientos que necesitan para luego poder ser creativos en la aplicación de la anatomía a la práctica del yoga, ¿vale? Y entonces, también las fascias me usan mucho porque si queremos entender las lesiones que vemos a menudo en yoga, pues las fascias es el lugar en donde nacen estas lesiones y por tanto entender las fascias también nos ayuda a entender anatómicamente cómo se forman estas lesiones, cómo la manera en que movemos el cuerpo en yoga repercute sobre las fascias y cómo las fascias median, digamos, las relaciones entre las diferentes partes del cuerpo, pues cómo nuestros movimientos repercuten también sobre la salud de nuestro cuerpo y cómo nuestros movimientos pueden ir en contra de esta salud, ¿vale? Desde una perspectiva anatómica, biomecánica, estructural, ¿vale? Desde ese punto de vista y enfocado en la globalidad, ¿vale? Entonces, os quería hablar, no veo nada en el chat ahora, entonces os quería hablar un poquito sobre mi curso que empieza en breve, Anatomía Aplicada al Yoga. Es el primer curso que creé online que era justo para ayudar a yogis que tienen dificultad en entender su cuerpo desde un modelo anatómico. Y ese curso nació porque hace años en Barcelona, cuando empecé con dar clases de anatomía, los problemas que había en las formaciones de profesores es que muchas veces traían a el experto en anatomía a enseñar anatomía a yogis y esa persona experta muchas veces era un médico o un osteópata o una persona con mucho conocimiento de anatomía, pero que no tiene una práctica del yoga. Por tanto, el problema en formaciones de profesores en ese entonces era que los estudiantes
yogis en formación estaban todos entusiasmados para entender su cuerpo en la clase de anatomía, pero luego lo que les enseñaban en clase de anatomía no se podía transferir de ningún modo a la esterilla del yoga. Por tanto, esto se quedaba ahí como en el aire, como, qué clase más interesante, wow, súper buenos, wow, fascinante, pero ¿y mi práctica de yoga qué? ¿Vale? Entonces ahí es donde, o sea, yo empecé a dar clases de yoga, o sea, clases de anatomía para profesores de yoga para un poco crear este punto de unión entre la necesidad de conocer el cuerpo desde la anatomía y poderlo aplicar a la práctica del yoga. Por tanto, también en mi curso online Anatomía aplicada al yoga hago ese mismo trabajo de vincular el conocimiento anatómico con el cuerpo en la práctica del yoga. Y lo hago a través de, primero, organizar la información de manera que tenga sentido y que nos dé un marco de referencia sólida, pero también vincular cada concepto con una experiencia física para los que toman mi curso, es decir, para que podáis ir y experimentar eso en vuestra esterilla, en vuestro cuerpo, a través de ejercicios propioceptivos que os conectan con estos conceptos que os voy dando. Porque me he dado cuenta que cuando uno experimenta algo en su cuerpo, ya no necesita memorizar. Este conocimiento llega, se integra. Mientras que si el conocimiento solo se queda en el papel, en los apuntes, en la pantalla del ordenador, hay que revisarlo mucho más a menudo para que se mantenga fresco. Cuando lo vives, lo entiendes y entonces ya lo puedes explicar a otro en tus palabras, a través de tu experiencia, ¿no? Y esto es un poco lo que he logrado hacer con mi curso de anatomía aplicada al yoga. ¿Vale? Entonces, una cosa que os quiero comentar sobre ese curso en relación a mis píldoras y el contenido gratis que ofrezco en mis redes, hay una diferencia. Entonces, el contenido gratis que ofrezco yo sé que es súper útil y me encanta cada vez que me contáis que os sirve para ir a ayudar a una situación concreta con un alumno concreto. Es decir, yo sé que os gustan y os aportan valor y me encanta cuando me lo decís. Eso me llena el corazón. La diferencia entre las píldoras y el contenido gratis que ofrezco y mis cursos es que en mis cursos la información está estructurada de tal manera que ofrezco una base, un entendimiento que te ayuda a tener más autonomía en tus clases, que te ayuda a tener un marco mental a través del cual intervenir, ¿vale? Para que tú puedas generar tus propias píldoras en vez de tener que consumir las mías en continuación, ¿vale? Entonces, esto quería un poco discriminar cuál es la diferencia. Entonces, con el curso de Anatomía aplicada al yoga, ayudo a ordenar más las ideas, a traer claridad. He estado pensando sobre esa palabra avidya, que es sánscrito, ¿no? Que es ignorancia, que es la A significa que no hay, es una A privativa delante de la palabra vidya, que significa visión, también claridad, ¿no? Entonces, a través de mi manera de estructurar el contenido, mi intención es aportar claridad, porque cuando tenemos claridad y las ideas las tenemos bien en orden, ahí podemos sentirnos competentes en lo que hacemos, en nuestras intervenciones con los alumnos, y también nos da una estructura que es una base para nuestra creatividad. Tenemos un marco de referencia a partir del cual la creatividad puede empezar a jugar, ¿vale? Y gracias a estas cosas, pues podemos expresar mejor nuestro razonamiento, la razón por la cual he decidido proponer esta intervención al alumno, lo que creo que está pasando en su cuerpo, qué le propongo para ver si le ayuda, etcétera, ¿vale? Y luego también sobre una cosita más y luego ya
os dejo un poco de espacio que me estáis escribiendo, es que para apoyar la visión global del cuerpo, en mi curso Anatomía aplicada al yoga, aparte de lo que es el contenido core del curso, el año pasado añadí un bonus que este año continúo, que es un ciclo de 9 seminarios que el año pasado lo llamé aplicar la mirada del Rolfing a la práctica del yoga. Este año lo he llamado aplicar la visión holística a la práctica del yoga, la visión de la anatomía holística a la práctica del yoga. Y es, una vez que entendemos la anatomía, una vez que hemos hecho los ejercicios propioceptivos, una vez que lo hemos trasladado a la esterilla, pues aportar lo que a mí me aportó el Rolfing, que es poder hacer lecturas corporales. Entonces, el año pasado, como lo hicimos, fue que los participantes me enviaron fotos de un alumno, fotos de delante, de perfil, de espaldas, para que les pueda explicar cómo hacer lecturas corporales, así como aprendí en yoga, y entender un poco la globalidad de ese cuerpo, las partes de su anatomía y estructura que podemos reforzar o apoyar con la práctica del yoga para crear un plan de acción. Es decir, frente a este alumno que tiene esta anatomía que es suya, es especial, característica de esta persona, qué es lo que estoy viendo, cómo lo entiendo, cómo organizo lo que veo, cómo traigo claridad a lo que estoy viendo desde la mirada de la anatomía holística, y luego con esa información, ok, ahora ya voy a plantear una intervención con el yoga, es decir, cómo estructuro una clase para esa persona, cómo secuencio unas posturas, qué planning de práctica puedo empezar a crear o visionar a partir de este entendimiento, ¿vale? Entonces también doy herramientas para poder ayudar a cada persona tal y como es con su cuerpo, para un poco sacaros de esta mentalidad prescriptiva a una mentalidad holística, que es algo que se adapta mucho más a cada individuo y sus circunstancias, ¿vale? Entonces os estoy diciendo esto para daros un poco de ideas prácticas de cómo esto lo llevamos, cómo lo vamos haciendo dentro del curso. A ver. Angie dijo, cuando me explicaron anatomía hace años en la formación, estuve a punto de abandonar, era algo incomprensible, y ha sido de mi cuenta estudiando, consultando e ir aprendiendo. Wow, súper labor, Angie. Darfe dice, lo que se oye se olvida, lo que se ve se recuerda, lo que se hace se aprende. Confucio, me encanta. Angie dice, con unas fotos simplemente se puede tener una visión holística. Sí, sí. Con unas fotos puedes empezar a leer la estructura de esa persona. Sí. Y puedes empezar a hacer un planteamiento de cómo me acerco a esa persona, cómo abordo la práctica con esa persona y el cuerpo que tiene. Te doy un ejemplo, es diferente, esto es en movimiento, en esta clase lo hacemos con fotos que son estáticas, pero un ejemplo en movimiento que se parece un poco a la idea que os conté antes del sillín de la bici, es lo que estoy aprendiendo en el rocódromo cuando voy a escalar. Los que me conocéis sabéis que últimamente me gusta mucho la escalada porque es una manera muy creativa de mover el cuerpo. Entonces, cuando practicas una vía en el rocódromo, tienes marcados donde tienes que poner manos y pies. Tienes una ruta hecha y luego tú, en base a tu cuerpo, tus proporciones, tus dimensiones, tu capacidad tu capacidad de moverte, tienes que ver cómo encadenas esta vía. Y me gusta sobre todo porque esta vía, este bloque que quieres resolver, lo llaman un problema. Yo ahora estoy trabajando este problema como un problema matemático, y a través de ensayo y error lo voy solucionando hasta que lo encadeno. Y ahí no hay una manera en la que hay que encadenar esa vía. Cada uno la encadena como puede con el cuerpo que tiene. Y es súper diferente como
hace una misma vía, la encadena una persona, por ejemplo, alta, longilínea, que una persona más bajita. O sea, las proporciones, la variabilidad anatómica, que es la diferencia en proporciones de cuerpos, incide un montón, aparte de la fuerza, de la coordinación motora, etcétera, resistencia. Y es súper interesante tener delante ese problema y pensar, ¿cómo lo resuelvo? Yo al principio decía, bueno, no puedo, esto está hecho para una persona mucho más alta, yo mis brazos no llegan. Pero de a poquito aprendí cómo mover mi cuerpo para resolver de a poquito un problema, luego otro, y entender que todos estos problemas realmente tienen soluciones y con mi cuerpo los puedo solucionar. Lo que tengo que ver cómo lo hago y prepararme cada vez más para un problema más retante físicamente. Y esta mentalidad me gusta mucho porque es la mentalidad que me gustaría que tuviéramos más en yoga, que es de nuevo desde el holístico cómo me enfrento a esta situación en vez que desde lo prescriptivo. Todo el mundo lo tiene que hacer así. No hay, esto ni se considera. Y sí, entonces esto, os quería ofrecer este ejemplo, esta imagen que espero os llegue para entender que también cuando entendemos la anatomía tenemos más recursos a la hora de ver cómo resolvemos el problema que es la asana para un determinado alumno. Más, o sea, usando esta analogía, en vez de pensar desde esta manera un poco más reductiva que es más limitante. ¿Qué más? De las que estáis viendo esto, me gustaría saber qué es lo que os resuena de lo que os estoy comentando. Si se os ocurre un ejemplo o una imagen distinta para decir lo mismo. Y también os pongo otra pregunta y contestáis a la que más os guste. La otra pregunta es, me gustaría saber qué es lo que os lleváis de esta charla de hoy, de esta conversación sobre la diferencia entre el modelo prescriptivo, el modelo anatómico, la seguridad que necesitamos a través de un modelo estructurado claro y la libertad que nos brinda tener un modelo holístico en anatomía para yoga. ¿Qué es lo que os lleváis de todo lo que os he contado esa tarde? Catalina dice, gracias por la información, estaré muy atenta a toda la información del curso. Gracias, Catalina. ¿Hay algo, Catalina, que te llame la atención en especial de todo lo que te conté hoy? ¿Has podido seguir el hilo? He sido demasiado global y demasiado poco específica. Me encantaría un feedback. Angie dice, interés por el modelo holístico. A ver, Catalina dice, entiendo que es importante ver nuestros alumnos de manera holística y comprender que cada cuerpo es único y que no podemos aplicar lo mismo a todo el mundo. Gracias, Catalina. Dice, dar fe que comparto la pasión por la anatomía. Gracias a los conocimientos profundos, sé que puedo guiar a mis alumnos con creatividad. Tu pasión la transmites y da más ganas de estudiar. Gracias, gracias. De nada, me alegro un montón. Catalina dice, leí y vi los vídeos de lo de las fascias en tu ebook y es muy interesante. Súper. Cristina dice, a mí me interesa conocer esa manera de mirar el cuerpo de las personas. Catalina dice, yo llevo tiempo. Pues Catalina, ya te llega. Catalina dice, espero mi regalo. Pues ya te llega, ya verás, mañana. Y sobre todo, si no te llega, avísame. Está programado para salir en dirección a vuestros inboxes a las 7 de la mañana de aquí. Catalina, tú como eres 7 horas de diferencia atrás, digamos, antes que ahora, lo deberías recibir en la noche. Es decir, una vez que tú te despiertes y mires tu inbox, debería haber llegado mi mail. Si no llegara, me avisas, ¿vale? Avísame. Vale, dice
Cristina, gracias por esa charla, estaré atenta. Ahora tengo que marcharme. Gracias, Cristina, por tu tiempo. Súper, dice Catalina, estaré pendiente. Un abrazo, debo retirarme. Perfecto. Y entonces llegamos a casi 1 hora de directo. Os voy a dejar un par de minutos extras para los que os quedáis aquí si queréis dirigirme alguna pregunta y luego también me retiro. Y también agradecer a todos los que me habéis acompañado todo ese tiempo, desde el principio y a lo largo de esa charla, mi primera charla en YouTube. Sí, os agradezco mucho vuestro tiempo y vuestro acompañamiento a lo largo de esa última hora. Y me encanta ver todas personas conocidas. Vale. Dejaré unos momentitos hasta que me lleguen preguntas si me llegan y si no me desconecto. Y ¿qué más os cuento? Os voy contando sobre el curso y así relleno ese último tiempo juntos. Entonces, el contenido del curso está estructurado empezando por las fascias, este concepto holístico, cómo las fascias cómo las podemos vivenciar en nuestro cuerpo y cómo esta experiencia se traslada a nuestra esterilla. A partir de las fascias vamos a descubrir cómo están hechas las articulaciones, cómo están estructuradas y qué tipo de movimientos facilitan. Hablamos de flexibilidad, hablamos de estabilidad articular, hablamos de rango de movimiento en esa primera parte. Luego, a partir de establecer unas bases un poco globales, para entender el cuerpo y poder analizar las posturas desde la mirada anatómica, nos movemos a ver concretamente diferentes partes del cuerpo, partiendo desde los pies y vamos subiendo. Partimos desde la base, pies, rodillas, caderas, espalda, hombros cervicales, ¿vale? Lo digo rápido porque he visto una pregunta. Angie dice, duración del curso, 9 semanas. Desde que empezamos hasta que se concluye son 9 semanas en total. Entonces, las puertas abren oficialmente el lunes. Empezamos el primer webinar de acompañamiento el día 29 de septiembre. Y en ese primer webinar es webinar de bienvenida para resolver cualquier duda logística y conocernos en pantalla, vernos en Zoom, etcétera. ¿Vale? Entonces, la primera sesión es más relajada, es simplemente entender la logística del curso, los horarios, las dinámicas, conectarnos todos a través de un grupo de Telegram para que podáis estar conectados entre vosotros y conmigo para, de forma como más lúdica, para conocernos más personalmente. Y luego, a partir de ahí, empezamos a hacer cada miércoles, pues las siguientes semanas, el restante de 8 semanas, empezamos con los webinars de acompañamiento del curso. Es decir, ya empezáis a recibir cada semana un nuevo módulo, lo revisáis por vuestra cuenta y cada miércoles respondo a vuestras preguntas sobre el contenido del curso. Y es ahí que me podéis dirigir vuestras preguntas sobre qué es lo que os pasa en clase, con un alumno, con vuestro cuerpo, todo lo que es específico, concreto, que queráis mi opinión al respecto o mi punto de vista. Ese día es perfecto para eso. Entonces, los webinars los realizamos los miércoles a las 4 de la tarde. En horario Barcelona, España, y para los que no puedan estar, es decir, me podéis enviar todas vuestras preguntas de antemano para yo poderlas contestar en el Zoom y que quede grabado y que podáis ver mis respuestas a vuestras preguntas en diferido. Y la ventaja que ahora tiene podernos conectar a través de Telegram es que si tenéis preguntas muy complejas, me podéis mandar un audio y es más fácil que os entienda que cuando a veces me escribís preguntas muy largas y es más difícil redactarlo y explicarlo por escrito y así con un audio a veces se hace más fluido, ¿vale? ¿Qué más? Y entonces esto es un poco la dinámica del curso. El contenido bonus de la mirada del Rolfing, esto empieza el mismo miércoles 29, después de la sesión de presentación y de conocernos,
pues una hora más tarde, pues nos conectamos de nuevo para empezar a entrar en materia de la mirada holística, ¿vale? Y sí, y ya entramos en materia desde este primer día. Y en total son 9 semanas. Luego el acceso al curso es ilimitado, es decir, todo eso queda grabado y lo revisas cuando quieras, una vez finalice el curso, para digerirlo con tiempo, etcétera. Y de nada, Angie, gracias por tu pregunta. Así que ahora sí me voy a desconectar y de nuevo agradecernos un montón vuestro tiempo, vuestro acompañamiento, vuestros comentarios en el chat y nos vemos pronto. Bueno, mañana os veo por email, ¿vale? Chao, chao.